Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenas tardes, son bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor. Bienvenidos a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Saludamos a toda esta hermosa audiencia que martes tras martes se conecta con nosotros a través de Radio Grito 1200 AM 92.1 FM HD y Red 93.7 FM. Redefine tu vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Celebramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo por su amor y por su poder. Estamos de pie y hemos podido en este precioso día del Señor enfrentar cada uno de los desafíos que hemos tenido en un arduo día de trabajo, de estudio, de diferentes diligencias que hemos hecho en el día de hoy y estar delante de la presencia del Señor, recibiendo nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Así que queremos extenderte nuestra invitación a la iglesia que por la gracia de Dios pastoreo en Moca, la iglesia Ciudad de Alabanza. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4, la carretera que va del pueblo hacia el barrio Cuchilla. Ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana, los miércoles a las 7:30 de la noche en nuestro tiempo de oración y estudio bíblico, y los viernes a las 7:30 se reúnen nuestros jóvenes Generación de Conquista. Ya para la próxima semana, amados, estaremos celebrando en Ciudad de Alabanza nuestra conferencia anual, nuestra conferencia apostólica y profética bajo el lema sobre el fundamento de apóstoles y profetas. En esta conferencia del 2024 tendremos diferentes invitados. Cada noche va a haber un invitado diferente y el sábado vamos a cerrar con un taller, con un seminario poderoso completamente gratis, donde los recursos que vamos a estar que van a estar ministrando la conferencia van a estar ministrando. Así que comenzamos, la conferencia es del 14 al 17 de marzo, del 14 al 17 de marzo. El jueves 14 tendremos a las 7 de la noche al apóstol Tito Cabán de Camuy, que nos visita desde Camuy. El viernes 15 a las 7 de la noche tendremos también al apóstol David Rusi de la iglesia y del ministerio Ciudad de Refugio en Cabo Rojo. Y el sábado van a haber 3 plenarias poderosas, comenzando a las 9:30 con el profeta Cristian Vélez. Luego tendremos al apóstol Tito Cabán y después, y para cerrar, al apóstol David Rusi. El domingo, como todos los domingos, ese domingo 17, nos reuniremos a las 9:30 de la mañana para adorar al Señor, y los apóstoles anfitriones de esta conferencia, mi esposa y yo, estaremos ministrando. Así que aprovecha este tiempo. Si vas a estar el sábado con nosotros, puedes enviarnos un mensaje de texto para confirmar tu participación el día sábado 16 de marzo al 787-235-1907, ya que vamos a ofrecer una merienda a mitad de mañana y queremos que nadie se nos quede sin comer. Queremos realmente ser buenos administradores y tener suficiente merienda para todos aquellos que van a asistir. Y hermano, hermana, Moca continúa con los 40 días de ayuno. Ya estamos en la recta final. El 17 de marzo a las 6:30 estaremos cerrando
este poderoso tiempo de oración y de intercesión. Así que te invitamos a que durante todos estos días, si aún no has ido, vayas a las 6 de la mañana al Coliseo de Moca. Ahí estamos orando y adorando de 6 a 7 de la mañana. Hermanos y hermanas de diferentes congregaciones del municipio de Moca y de otros pueblos cercanos están reuniéndose para orar, interceder por nuestro país, estar parados en la brecha a favor de nuestra nación. Así que te invitamos a que te unas a nosotros en este esfuerzo de intercesión dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Así que después de todas estas invitaciones y de todos estos anuncios, queremos compartir contigo la reflexión que tenemos para esta tarde, que hemos titulado Acerquémonos. Sí, acerquémonos. Y dice las Escrituras, ¿verdad? Y te invito a buscar, verás, si no estás manejando, en Hebreos 4 del 14 al 16, y yo leo de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Comienza esta porción bíblica de la carta a los Hebreos estableciendo un fundamento a través del cual podemos establecer este llamado de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice que tenemos un sumo sacerdote. Si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, donde se instituye en el Pentateuco, en el Torá, se constituye el sacerdocio, sabemos que entre las varias funciones que tenía el sumo sacerdote, una de esas funciones era servir de mediador entre Dios y los seres humanos. Él se paraba en la brecha para interceder, para clamar delante de Dios por el pueblo. En la presencia de Dios, este sumo sacerdote recibía la revelación, recibía el mensaje que luego tendría que comunicar al pueblo. Otra de las funciones del sumo sacerdote era ofrecer el sacrificio de la expiación. Ese sacrificio en el día de la expiación que se ofrecía una vez al año por la expiación, por el perdón, por la purificación del pueblo de Israel. Después de haber pasado por una serie de ceremonias y rituales de purificación según establecido por la ley de Moisés, el sacerdote entraba una vez al año. Iba al lugar santísimo, traspasaba el velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí rociaba el arca del pacto con la sangre del cordero de la expiación que había sido sacrificado como tipo, como símbolo del sacrificio de Jesucristo. Así que ahora en Hebreos se nos revela un sacerdocio, un sumo sacerdote y un sacerdocio que va más allá del sacerdocio establecido en el Torá, porque lo que se presenta en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, es sombra y tipo de lo que se habría de manifestar de una manera perfecta y plena en la persona de Jesucristo. Y entre esas cosas que se habría de manifestar de una manera plena y perfecta era el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesucristo, que no solamente ofrecía el sacrificio, sino que Él también era el sacrificio. Tenemos y podemos contar con un sumo sacerdote que 24/7 continuamente intercede ante el Padre por nosotros.
ofreciendo aún su propia vida en expiación. Así que Jesucristo no solo es el sumo sacerdote que intercede, no solamente es el mediador de un nuevo pacto, mucho mejor que el pacto revelado en el libro de Éxodo, sino que también es el sacrificio para sellar ese nuevo pacto. Miren qué maravilloso, qué tremendo lo que tenemos en Cristo, ese sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote dice aquí que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Dice aquí que ese sumo sacerdote entró en el cielo. Mientras que el sumo sacerdote del antiguo pacto entraba al lugar santísimo, tipo, símbolo, sombra de la presencia de Dios del cielo. Jesucristo literalmente dice aquí que entró en el cielo, abrió camino hacia el cielo, y al entrar a los cielos abrió los cielos para que tú y yo, por su gracia, podamos operar bajo cielos abiertos. Así que Él no solo entró a los cielos, como dice el texto, sino que abrió el cielo para nosotros, que a causa del pecado eran de bronce, ya dejaron de ser bronce a través del sacrificio de Cristo y se abrieron para nosotros. De tal manera que podemos, por la gracia de Dios, operar bajo cielos abiertos. Y ese sumo sacerdote no es cualquier persona, no es un ser humano lleno de pecado y de defectos que nos puede fallar en cualquier momento. Ese sumo sacerdote es Jesús, Yeshua, Isus, el Hijo de Dios. Y solamente con estos dos nombres, tanto el nombre como la descripción de quién es ese sumo sacerdote, tenemos dos mensajes muy importantes. Jesús, en griego, Isus, en hebreo, Yeshua, significa Dios salva o nuestro Salvador. Ese sumo sacerdote recibe el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de aquel que nos salva. Y ese sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Tenemos en esa frase, por un lado, la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret, y tenemos por otro lado el nombre divino, la naturaleza divina, el Hijo de Dios. Porque ciertamente, a pesar de que fue el ser humano el que ofendió a Dios, ningún ser humano es capaz realmente de arreglar el gran problema del pecado. Por lo tanto, Dios tuvo que hacerse un ser humano, vivir entre nosotros, porque el ser humano fue el que ofendió a Dios, pero a la misma vez ser Dios para poder pagar y poder redimir y poder ser ese sacrificio perfecto para la expiación de nuestro pecado. Así que no es cualquier sacerdote, no es cualquier persona quien está sacando la cara por ti, quien está intercediendo por ti, quien está sirviendo como mediador entre Dios y tú. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y imagínate, ¿qué le negará el Padre a su Hijo? ¿Qué le negará el Padre a su Hijo? Cuando el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre de una manera perfecta. Y juntos forman uno, junto con el Espíritu Santo. Así que realmente tenemos la certeza que esa función sacerdotal, esa mediación que está realizando Jesús como nuestro sumo sacerdote, es exitosa. Tiene éxito. Es efectiva para cada uno de nosotros. Así que teniendo ese sumo sacerdote que es Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, nos llama entonces a hacer dos acciones muy importantes. Número uno, aferrémonos a lo que creemos. ¿Qué creemos? Porque aferrarse no es otra cosa que agarrarse, echarle mano, agarrarse con todas las fuerzas
apretarse a lo que creemos, ceñirse a lo que creemos. ¿Y qué creemos? Creemos que Jesucristo es el Señor, que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor. ¿Qué creemos? Creemos al Evangelio, a las buenas noticias de salvación. La palabra nos enseña que nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe es poderosa. ¿Qué creemos? Es muy importante que, número uno, tú hagas un inventario de lo que tú estás creyendo. Porque no es simplemente creer en Dios, es creerle a Dios y aferrarse a lo que Dios ha dicho, aferrarse a sus promesas. Es tiempo más que nunca de aferrarnos a lo que creemos y a lo que se nos ha sido revelado. No enfocarnos en las circunstancias, porque constantemente estamos enfrentando circunstancias negativas que retan nuestra fe, sino entender que la fe va más allá de las circunstancias. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mi apóstol Marvin Aguilar dice que la fe es dar por hecho un hecho que no está hecho. Pero si Dios lo dijo, vamos a aferrarnos a eso. Que eso sea nuestro apoyo, nuestro sostén, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. Así que vamos a aferrar a lo que creemos. Y entre las cosas que creemos, que este sumo sacerdote nos comprende. Dice aquí que Él comprende nuestras debilidades. Jesús, el Hijo de Dios, comprende nuestras debilidades. No porque simplemente es Dios, sino porque también tomó forma humana. Se hizo hombre, habitó entre nosotros y experimentó en carne propia cada uno de los desafíos, tentaciones, pruebas que se sufren aquí en la tierra. Él se expuso a esa tentación, Él se expuso al rechazo, Él se expuso, aún dice aquí que Él se vació, se autolimitó, porque estando sentado en el trono, bajó aquí a la tierra y se autolimitó, porque al tener un cuerpo humano, se autolimitó, sintió hambre, sintió sed, tuvo necesidades, necesitó descansar, dormir. Fue expuesto a muchas cosas, pero con la diferencia de que no pecó. Porque al ser verdadero Dios no nació con la naturaleza pecaminosa que nace todo ser humano desde la caída de Adán en el huerto del Edén. Así que Él experimentó todo eso. Él te comprende. Él te comprende. Entiende esto, mi amado, mi amada. Él te comprende. Él me comprende. Porque Él sabe, Él no tenía por qué hacerlo, pero Él sabe lo que es estar aquí abajo. Él comprende todo lo que tú estás sufriendo. Y nuevamente repito, no porque es Dios. Eso no solo Él es Dios y sabe todo, sino porque también lo experimentó en carne propia. Así que si creemos eso, entonces el llamado que nos hace el Espíritu a través de Hebreo es que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia. Ante esa obra de nuestro sumo sacerdote, ante lo que Él se expuso, ante lo que Él soportó por amor a nosotros, entonces eso demanda de nosotros una respuesta, que nos acerquemos. No para ser juzgados, no para ser condenados aunque lo merecemos, sino para encontrar el oportuno socorro. Fíjate que la palabra que se utiliza, que es traducida en nuestra Biblia en español como acercarse, el verbo acerquémonos, viene del término griego, del verbo griego proseromai. Y proseromai significa, obvio, acercarse, abordar, presentar.
ir, llegar, venir cerca, muchas veces con el sentido de reunirse. Y yo veo que la gente se esfuerza y paga grandes cantidades de dinero y esperan en largas filas con tal de reunirse con una persona importante, un político, un gobernante, un artista. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Disney, que como era un novato me ponía en la fila y al final de la fila, después de esperar tanto, estaba la Sirenita o estaba Cinderella o estaba la Bestia o estaba cualquiera de estos personajes. Y yo decía, ay Dios mío, tanto esperar y mira lo que era. Pero como yo veía tanta gente aglomerada para ver ese personajes ficticios, de los cuales yo no tengo nada, ningún beneficio, ninguna bendición. Sin embargo, mira, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para acercarnos a Él no hay que hacer una larga fila, una larga cola. No, ni hay que esperar horas y horas, como a veces uno hace en Disney, para montarse en una máquina. No, Él está ahí dispuesto y disponible. Y nos dice, acércate, acércate. Te estoy esperando. Él se hizo accesible a nosotros, ¿verdad? Él desea que reunirse con nosotros. Él nos llama a tener confianza, que lo abordemos, sin temor, sin miedo, que no seamos tímidos con Él, porque al contrario, Él espera por ti y por mí. Y lo importante y que me llama mucho la atención es que el llamado es que nos acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. No a cualquier trono, wow. No al trono de un dictador. No al trono de un monarca déspota. No al trono de un tirano que está sentado simplemente ahí para juzgarnos, para condenarnos, para hacernos sufrir, para obtener beneficios, para abusar de nuestra vida, para abusar del poder. Claro, hasta cuando hablamos de trono, hablamos de una posición de gobierno. El trono, ahí se sientan los reyes. El trono habla de autoridad, habla de poderío, habla de gobierno. Pero este trono es descrito como un trono de gracia, de la gracia de nuestro Dios. Y la gracia nos habla del favor de Dios, del amor incondicional de Dios, del regalo, ese regalo que Dios nos da sin nosotros merecerlo, ese favor inmerecido. Así que con más razón debemos acercarnos, no con miedo a ser rechazados, sino con la confianza, con la seguridad, amado, amada, de que en nuestro clamor vamos a ser escuchados, de que vamos a ser atendidos con dignidad, de que Él no va a hacer caso omiso a nuestras súplicas, sino que sus oídos están abiertos para escuchar nuestro clamor con amor, con ternura, con misericordia. Y no es cualquier persona, es el Hijo de Dios, el que está ahí accesible a nosotros. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas acercarte a Él? ¿Qué esperas para buscar su favor y su misericordia que están disponibles? Él lo aseguró al morir en la cruz del Calvario. No corras para otro lugar. No busques otras alternativas para salir del agobio, de la angustia en que te encuentras. Acércate. Hay una canción que preciosa que cantamos en los llamados. Ven y corre, dice la canción. Ven al corre al trono de misericordia.
Porque el trono de Dios es de gracia, de misericordia, de ese amor incondicional, de ese amor perpetuo de Dios hacia nosotros. Ven, no esperes más. No esperes más. Ven y corre. Porque ciertamente el Señor te espera en ese trono. Nuevamente, no para señalarte, no para castigarte, no para hacerte sufrir, porque Dios no disfruta el hacernos sufrir, sino que al contrario, cuando tiene que disciplinarnos, cuando tiene que alarnos las orejas, Él también sufre al vernos sufrir. Pero muchas veces, como dice la Escritura, el Padre al que ama a su Hijo lo disciplina, y Él nos ama, y como somos sus hijos nos disciplina cuando es necesario para cumplir un propósito de corrección y madurez. Así que ven y corre al trono de la misericordia, de la gracia, con esa certeza, con esa plena certidumbre de fe. ¿Y qué vamos a conseguir? Cuando nos acercamos con confianza, misericordia, el oportuno socorro, como dice otra versión. Aquí dice: allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. No hay otro lugar mejor que recurrir al trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo para recibir esa ayuda que necesitamos. Y concluyo leyendo un pasaje que uno a esta porción de la palabra. En Juan 6, 35 al 37, Jesús le respondió hablando a sus discípulos: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Otra versión dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así que Jesús, hablando con los líderes religiosos y con la multitud que lo seguía, usando como referencia una de las necesidades básicas del ser humano, que es el alimento, se identificó a sí mismo como ese pan de vida para satisfacer nuestra hambre espiritual. Así que no hay para dónde buscar. Nadie, nada puede satisfacer nuestra hambre espiritual, sino solo una persona. No hay religión, no hay iglesia, solamente Jesús es llamado aquí el pan de vida. Solamente Él puede satisfacer tu hambre espiritual. De tal manera que el que viene a mí, nuevamente, es llamado a venir. El llamado a acercarse, a ir donde Jesús. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree, nuevamente la confianza y la certeza y la fe, dice aquí, no tendrás jamás. Y luego le hace reclamo a los religiosos y a los fariseos y seduceos: ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, el que Padre me ha dado vendrá a mí y jamás. Escucha bien, jamás. Jamás significa que nunca. Nunca lo rechazaré. Es asunto de venir a Él, tal como estamos. Aunque nos sintamos sucios, aunque le hayamos fallado, aunque nos hayamos embarrado de pecado, aunque tengamos un pasado tumultuoso, vengamos a Él con un corazón arrepentido. Vengamos a Él con confianza. Acerquémonos a Él, porque el Señor nunca nos va a rechazar. Él, Dios mismo, se acercó tanto a nosotros, que vino a nosotros, se hizo hombre, se hizo vulnerable hasta el punto que lo mataron en la cruz del Calvario.
El Evangelio no es otra cosa que Dios llega al hombre. Dios llega al hombre y en respuesta a ese acto de amor y de gracia de Dios, nosotros respondemos rindiendo nuestra vida al Señor. Oremos. Amado Dios, hoy respondemos una vez más a tu palabra y nos acercamos a ti para encontrar el oportuno socorro en medio de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de nuestros conflictos, de los desafíos que enfrentamos a diario. Venimos delante de ti para reconocer que en nosotros no hay la fuerza suficiente para enfrentar cada uno de esos desafíos, Señor, y que te necesitamos. Necesitamos de tu poder y de tu gracia para vivir de acuerdo a tu propósito. Nos rendimos a ti, espíritu, alma y cuerpo, declarando que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, será hasta el próximo jueves. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.